tratar de llegar de alguna forma, ¿sí? Ok. Profe, son 2 horas nada más. No, el horario Nos podemos habitual. extender un poquito más, pero son 2 horas en principio, ¿sí? Que tenemos asignadas. Bien. Depende si viene gente de otras materias o no después, ¿sí? Pero bueno, el examen está diagramado para resolverse antes de las 2 horas, ¿sí? Lo que sucede es que el hecho de tener a mano la ley revela ciertas, digamos, es un arma de doble filo porque todas las inseguridades que uno tiene las quiere volver a consultar, a releer, y yo lo estoy viendo en el examen que pasan y pasan y pasan las hojas, buscando, buscando, y como que ya no es momento, digamos, salvo para una consulta puntual, no es recomendable que se sienten a leer la ley en ese mismo momento, sino, obviamente, necesita un tiempo de estudio, de maduración previo, ¿sí? Es la recomendación que les hacemos, en función de los resultados que hemos venido viendo, ¿sí? Bueno, les advertí al principio que tengo problemas de conectividad. Si llego a desaparecer, ténganme paciencia a ver si puedo recuperar la conexión. Y si no, nada, veré cómo vuelvo para conectarme. Vamos a comenzar con, no sé si hay consultas sobre lo que comentamos hasta ahora. Y si no, comenzamos, ¿sí? Por ahora no, profe. Bueno, Profe había dicho sobre la asistencia. ¿Cómo hacemos? ¿Escribimos? no, 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 no. no. Bien. No sé qué pasa con Gabriela. Gabriela que me está pidiendo que tome asistencia No, hace rato cuando ingresamos, y recién que había lo ingresado, devuelva. me dijo algo de la asistencia y después se le cortó y por eso No, 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 no me nombré la quedó claro. asistencia. No nombré la asistencia hoy. Ah, bien. Bueno, si les parece, entonces vamos a comenzar con el práctico previsto para la clase de hoy. Lo tengo abierto. Y bueno, ustedes tienen disponible la solución. Yo voy a tratar de ir y venir por las pantallas para que me vayan siguiendo, ¿sí? Admito a 2 personas más y comienzo a compartir pantalla, ¿sí? Profe, disculpe, entonces ahora vamos con el 11. Vamos a arrancar ahora con el trabajo práctico número 13 de impuesto a las ganancias, ¿sí? ¿Lo pueden ver en pantalla? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Profe. Bien. Ustedes lo tienen disponible también en formato PDF y tienen también su solución en formato PDF, la solución sugerida. Bien, este es un caso integral de personas humanas, ¿sí? Recuerden que en alguno de los prácticos anteriores habíamos estudiado cómo era la liquidación del impuesto a las ganancias para un sujeto empresa que practicaba balance en forma comercial. Ahí recuerden, partíamos con otro esquema del resultado contable y llegábamos al resultado impositivo y luego aplicábamos la tablita del artículo, las alícuotas del artículo 73. En el caso de hoy, vamos a ver que el esquema es distinto y vamos a integrar todo lo que hemos visto desde las primeras clases de la materia en un esquema unificado de determinación para personas humanas. Yo acá les voy a comentar así globalmente la solución. Vamos a comenzar con una columna de conceptos. Vamos a utilizar otra columna para las ganancias, para discriminar las que son grabadas de las que no. Vamos a utilizar otras columnas que nos van a servir de apoyo a los fines de ir recolectando los datos necesarios para construir nuestro cuadro de justificación de variaciones patrimoniales y lo mismo los datos patrimoniales. También hay un detalle de observaciones para algunos comentarios que tenemos
que hacer, digamos, algún cálculo, ¿sí? Cuando sea necesario. Ustedes tienen esta estructura y van a ver que arranca primero con las rentas de la primera categoría, con todas sus rentas brutas y luego todas las deducciones, lo que por diferencia les van a dar la renta neta de la primera categoría. Luego tenemos rentas de la segunda categoría, también con sus rentas brutas y deducciones. Luego tenemos las rentas de la tercera categoría. Y por último, las rentas de la cuarta categoría. También aparece como brutas, rentas brutas y deducciones. Y le resalto acá la renta neta, ¿sí? Y al final tenemos el resumen de todas las rentas de las 4 categorías y el total de renta neta, que es la sumatoria de esas 4 categorías, ¿sí? Esto lo venimos estudiando desde el principio del cuatrimestre, ¿sí? Luego vamos a computar deducciones generales, que ya las estudiamos por separado. Dijimos que hay algunas que se computan totalmente, otras tienen tope, otras tienen un subtotal especial. Y luego de computar todas las deducciones generales, llegamos al resultado impositivo. Luego del resultado impositivo, van a ver en su solución que aparecen las deducciones personales, en caso de que el contribuyente las pueda computar. Y finalmente, la ganancia neta sujeta a impuesto. Esta ganancia neta sujeta a impuesto es la que debe entrar en esta tablita que aparece con las escalas o los intervalos, los tramos del impuesto, ¿sí? Luego se determina el impuesto, puede haber conceptos que restan y vamos a terminar con la determinación que puede ser a favor del contribuyente o a favor de la FIP. Luego en este práctico también les piden determinar el patrimonio de cierre, para lo cual van a tener que sumar todos los activos que tenían al 31 de diciembre. Y finalmente van a encontrar un cuadro de justificación de variaciones patrimoniales con una columna para los conceptos, un importe parcial, columna 1, columna 2 y algún otro comentario, ¿sí? Ya vamos a llegar a esa parte. Entonces, en este esquema vamos a integrar todo lo que hemos venido viendo desde la primera clase, ¿sí? ¿Hay alguna consulta o inquietud por ahora? Profe, más o menos la estructura del parcial va a ser parecida a esto. No está definido todavía el parcial, pero es probable que sea así. Ah, bien. Gracias. Entonces, lo que quería marcarles con esta primera explicación era que este esquema es para personas humanas y sucesiones indivisas y es distinto del esquema que utilizan los sujetos empresa que practican balance en forma comercial, ¿sí? Entonces, hemos visto estas dos modalidades de determinación. Vamos a comenzar con el trabajo práctico. Antes les quería mostrar acá que en el decreto reglamentario de ganancias, no sé si lo pueden ver, nos dicen el artículo 3 del decreto reglamentario de la ley que los contribuyentes en su declaración jurada anual consignarán también la clase y monto de las ganancias percibidas o devengadas a su favor en el año y las que consideren exentas o no alcanzadas. Y acá viene la novedad, que también declararán bajo juramento la nómina y valor de los bienes que poseían el 31 de diciembre por cada año, ¿sí? Entonces, el decreto reglamentario es el que obliga a declarar esa composición patrimonial de la cual después nosotros por diferencia vamos a obtener el llamado monto consumido, ¿sí? Que ustedes también ya lo estudiaron y que debe representar razonablemente el nivel de vida del contribuyente. Bien, entonces, en este práctico se trata de una persona humana, Sergio Martínez, bioquímico, domiciliado en San Salvador de Jujuy, y nos da los siguientes datos. La consigna pide determinar impuesto a las ganancias, justificación patrimonial y patrimonio de cierre correspondientes al periodo fiscal 2023. Vamos a repasar
en forma genérica el enunciado. En primer lugar, nos dicen que el contribuyente desarrolla actividad profesional en forma independiente, lo cual será una renta de la cuarta categoría, y también en relación de dependencia en una clínica privada, ¿sí? Ambas son rentas de esa categoría. Posee un inmueble comercial en locación, una renta de primera. Es accionista de una sociedad anónima, de la cual es el director, por lo cual puede haber percibido algún ingreso por esa tarea. Y también es socio de la mitad de una sociedad de hecho dedicada a la venta de juguetes, por lo cual también va a tener desde ese lugar, desde ese origen, una renta de la tercera categoría. Luego van a ver que en el enunciado les presenta distintos títulos, en primer lugar referidos a un inmueble que él tiene en alquiler, con todos los datos necesarios para que nosotros determinemos, por un lado, la renta bruta y las deducciones que le correspondan. Luego tenemos la casa-habitación. Recuerden que el valor locativo de la casa-habitación está exento, ¿sí? No se computa, pero nos van a servir los datos para componer el patrimonio al cierre, ¿sí? También nos dicen que tiene una casa de recreo o de veraneo, por lo cual vamos a tener también una renta por ese inmueble de primera categoría. Aparecen ingresos por dividendos. Recordemos que los dividendos pertenecen a la segunda categoría y luego de la reforma están sujetos a una retención que va a practicar la propia empresa, ¿sí? No los tiene que incorporar el perceptor en su declaración jurada, en su determinación global, ¿sí? Tenemos préstamo a un amigo, por los cuales percibe intereses, y como toda colocación de capital pertenece a la segunda categoría de ganancias. Tenemos depósitos en entidades bancarias, que también serán de la segunda categoría, pueden o no estar exentos. Tenemos la participación en la sociedad de hecho, en la cual dijimos que es una renta de tercera categoría. En este caso, la sociedad actúa como agente de información y es la que atribuye el resultado a sus socios. Y son los socios quienes incorporan este resultado en su propia declaración jurada global. Luego tenemos ingresos profesionales, que son de la actividad de cuarta, ingresos en relación de dependencia, ingresos por director de sociedad anónima. Luego aparecen los bienes de uso que utilizó para la actividad profesional, de los cuales nos van a interesar específicamente las amortizaciones para poder computarlas. Aparecen otros gastos de la actividad que vamos a analizar luego. Nos dan datos de anticipos de impuesto a las ganancias y de bienes personales, los cuales nos van a servir para que una vez que determinemos el impuesto a las ganancias del ejercicio, podamos computarlo con pagos a cuenta, ¿sí? Tenemos también datos de aportes jubilatorios, en concepto de autónomos que abonan a este contribuyente, cuotas médico-asistenciales y honorarios médicos, empleada doméstica, impuesto a los débitos de créditos. Son todos conceptos que se relacionan con lo que estudiamos nosotros como bajo el nombre de deducciones generales, que luego vamos a analizar. Nos dan los datos del impuesto a las ganancias del año anterior, que si bien dijimos que el impuesto a las ganancias es una deducción no admitida dentro del propio impuesto, recuerden que todos los demás impuestos que afecten a los bienes productores de ganancias grabadas pueden ser deducidos. Todos los demás conceptos sí, pero el impuesto de la misma ley no es admitido para deducirse a sí mismo, ¿sí? Pero este dato nos va a servir para incorporarlo dentro del cuadro de justificación de variaciones patrimoniales dentro de ese esquema. Luego aparecen las cargas de familia, que analizaremos si cumplen con los requisitos para poder deducirlas. Y finalmente, otros datos de interés con algunas cuestiones de resultados y patrimoniales para que terminemos de hacer
el cuadro final del patrimonio y del ejercicio propuesto. Hasta acá, chicos, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta, alguna consulta, alguna inquietud? No, profe. ¿Vamos bien? Bueno, entonces vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a comenzar nuestro esquema de trabajo, que ya lo habíamos presentado, por las rentas de la primera categoría. Las rentas de la primera categoría, ustedes saben ya que utilizan el criterio de lo devengado, es decir, independientemente de si se han cobrado o percibido o no los alquileres, ¿sí? Veamos los datos que tenemos. El 1 de diciembre del 21 alquiló un local comercial por 36 meses, es decir, por 3 años, por un monto mensual de 70.000. Esto quiere decir que al cierre del 2023 este contrato estuvo vigente y por lo tanto va a tener que declarar la renta que corresponda por ese periodo fiscal. Nos dan la aclaración de que el locatario le debía la cuota del mes de diciembre. Pero como estamos trabajando con rentas de la primera categoría que se imputan tanto los ingresos como los gastos por el criterio de lo devengado, este dato no resulta de interés, sino que va a tener que declarar la renta por los 12 meses, ¿sí? Entonces ustedes van a tener, como en primer lugar, el alquiler del inmueble por 12 meses por 70.000 pesos, hacen la suma de 840.000. Sí vamos a dejar asentado en nuestro papel de trabajo que le queda una cuota a su favor al cierre, como un crédito a su favor para cobrar, ¿sí? Dentro de su estructura patrimonial, ese dinero que le adeuda el inquilino va a constituir un crédito que seguramente lo cobre en el próximo ejercicio. Luego tenemos el dato del impuesto inmobiliario del año, que asciende a 29.500 y fue abonado por el locador. Este impuesto saben que puede ser deducido, ¿sí? Del contrato de locación surge que los servicios de agua, energía eléctrica y gas, las tasas municipales, las abona el locatario. Estas últimas sumaron 25.530. Entonces, todos estos gastos, que son gastos necesarios, ¿sí? Pero de los cuales se hizo cargo el inquilino, también van a constituir para el propietario, para nuestro locador, rentas de la primera categoría. Por lo tanto, ese valor de las tasas municipales que se hace cargo el inquilino van a constituir rentas de primera categoría también, ¿sí? Luego nos aclaran que los gastos de mantenimiento del inmueble se deducen por comprobantes reales desde el año 2021. No existen comprobantes de gastos del ejercicio. Recuerden que los gastos de mantenimiento en el caso de inmuebles urbanos podrían realizarse a opción por comprobantes reales o bien por los gastos presuntos, ¿sí? Que equivalen al 5% de la renta bruta del inmueble. En este caso ya vienen optando desde hace varios ejercicios por el método de los comprobantes gastos reales, pero no tienen ningún comprobante para este ejercicio, por lo tanto no va a poder deducir ningún valor en concepto de gastos de mantenimiento por este periodo, ¿sí? Después nos aclaran que el inmueble se adquirió en el 2016 en la suma de 200.000 pesos. El avalúo fiscal al momento de la compra ascendía a 100.000 pesos, 80.000 correspondientes a mejoras y 20.000 al terreno, respectivamente. El avalúo fiscal del año 2023 es igual a 250.000. ¿Para qué nos sirven todos estos datos? Son para calcular la amortización del inmueble. Como este inmueble, bueno, y el valor de incorporación del patrimonio, ¿sí? Se incorporó por la suma de 200.000 aquella vez a su activo. El hecho de que haya sido adquirido en el 2016 nos indica que no vamos a tener que hacer ningún tipo de ajuste a la amortización, ¿sí? Si hubiese sido posterior al 2000,
1 de enero del 2018, ya era un dato para que ajustemos la amortización. Entonces, este inmueble va a poder ser amortizado. Vamos a ver dónde está la amortización del inmueble. Aparece aquí. Decíamos que se adquirió por 200.000 pesos. El 80% corresponde al edificio. Sabemos ya que el inmueble se amortiza un 2% anual. Por lo tanto, estos 3.200 de amortización equivalen a esa cuota de amortización sobre los 200.000, sobre el 80% de los 200.000, que es la parte del edificio, porque el terreno no se amortiza, ¿sí? Y esa amortización nominal o histórica es la definitiva, porque no hay que practicar ningún ajuste sobre esta amortización. Nos aclaran que compró este inmueble con fondos provenientes de anticipo de una herencia de sus padres y que el locatario le introdujo una mejora en el inmueble indemnizable en un 50% por el locador por 800.000. La fecha de habilitación de la mejora fue en diciembre del 2023, es decir, el último mes de nuestro periodo fiscal analizado. ¿Cómo va a jugar la mejora? Va a jugar por dos lugares. Por el lado de la renta bruta, dado que el 50% no es indemnizada por el propietario, esa diferencia va a constituir una ganancia agravada para el locador. Por lo tanto, va a tener que declarar, pero no la totalidad de la mejora en este ejercicio, sino que la va a prorratear en el tiempo que reste hasta la finalización del contrato. Entonces, el valor de la mejora no indemnizada es la mitad de 800.000, es decir, 400.000, y como nos restan 12 meses hasta que finalice el contrato de alquiler, va a declarar como renta bruta la 12ª parte de esos 400.000, ¿sí? Va a proporcionar toda la mejora, es decir, la mayor parte de la mejora va a ser declarada en el próximo ejercicio fiscal como renta bruta, porque, bueno, acá justamente se habilitó en diciembre, el último mes únicamente. Y bueno, ¿qué va a suceder con la diferencia? El resto de la mejora no indemnizada lo vamos a dejar al dato como necesario para una no justificación o un uso, ¿sí? Porque es un incremento que ha tenido en el valor, pero por los cuales todavía no implicó desembolso de fondos, ¿sí? Por lo tanto, hay que considerarlo en este cuadro de espacio. Y les decía que por un lado va a afectar a la renta bruta y por otra parte la mejora también se va a amortizar. ¿Cómo se va a amortizar la mejora? Ya lo estudiamos. La mejora se va a amortizar por el total del valor, por los 800.000, ¿sí? Pero ya no hasta la finalización del contrato de alquiler, sino hasta la finalización de la vida útil del inmueble. Para eso vamos a tener que considerar cuál es la vida útil remanente para saber cuál va a ser la amortización, ¿sí? Entonces, este valor de amortización que corresponde por la mejora va a ser únicamente por un trimestre del 2023 y lo vamos a obtener distribuyendo los 800.000 pesos de la mejora en 169 trimestres, que serían los trimestres que restan hasta alcanzar los 50 años de vida útil del inmueble, ¿sí? Recuerden que este inmueble había sido adquirido en abril del 2016. Entonces, hasta diciembre del 2023 ya habían transcurrido 31 trimestres, ¿sí? Entonces, en el resto de los trimestres, hasta finalizar la vida útil, es que se va a amortizar la mejora. Entonces, tengan en cuenta esa diferencia, que para la renta bruta, la mejora se proporciona en función de los meses que restan para finalizar el contrato de locación. En cambio, para la amortización, la mejora se distribuye en función de los trimestres restantes para finalizar la vida útil del bien. ¿Hasta acá vamos? Sí, profe. Profe, una duda. Sí.
Con respecto a la parte que sí le reconocemos, digamos, al inquilino, ¿eso no va a parar a ningún lado? Sí, después va a aparecer en nuestro patrimonio, ¿sí? Ah, bien, listo. Y justamente acá, fíjense, el valor de la mejora aparece en la totalidad como un activo, ¿sí? Y en particular, ese incremento que no estamos declarando como renta, dijimos que lo colocábamos como un uso. ¿Está bien? Listo, Acá profe. yo me olvidé de aclararles también esto, que las amortizaciones que habíamos calculado, también las vamos a considerar como una justificación patrimonial, ¿sí? Van a ir al cuadro como en la columna 2 como conceptos que justifican, porque justamente por las amortizaciones no hubo salida de fondos, son gastos figurativos, por lo tanto me van a servir para justificar las variaciones patrimoniales, ¿sí? Todas las amortizaciones van a ser justificación. Profe. ¿Sí? Profe, ¿y a las tasas municipales tampoco las consideramos en ningún lado? A las tasas municipales tampoco las consideramos en ningún lado. No entiendo la pregunta. Perdón, o sea, está como grabado, eso está bien. Este, está como grabado, pero no está en la columna de si justifica, si no justifica, en el patrimonio, en nada, porque bueno, entiendo que no forma parte del patrimonio, pero directamente solamente las ponemos en la columna de las ganancias. Sí, sí, porque no las abonó el, Ah, bien. el- el propietario, ¿sí? Si Las las tasas hubiera municipales, abonado, fíjense que aparecen tanto en la renta bruta, 25.300, como en las deducciones, también aparecen, es como que se anulan, porque aparecen tanto como renta como deducción, ¿sí? Porque son un gasto necesario para mantener la fuente del alquiler, ¿sí? perfecto, Profe, profe, gracias. Profe, yo Sí, tengo una ese consulta en la tratamiento lo parte. vemos. ¿Sí? ¿Alguien más quería hablar? Sí, yo estaba hablando. Tenía una consulta en la parte de la mejora en la renta bruta. Sí, decila, por favor. Y para contar los meses restantes desde la fecha de habilitación hasta el final del contrato, ¿se cuenta inclusive el mes de diciembre? O sea, diciembre, enero, febrero, así se cuenta hasta la finalización del contrato, inclusive, digamos, la fecha de la habilitación de la mejora. Vos me preguntás respecto de Sí, en la parte de la renta bruta. cómo declarar la renta. Sí, estamos computando desde diciembre hasta diciembre que finaliza, ¿sí? 12 meses. Claro, para contar esos 12 meses cuenta inclusive así diciembre y empieza así enero, febrero, marzo y los restantes meses. Sí, contamos 12 meses. Bien, Eh, no sé si me falta algo más acá. Sí, me faltan más datos, ¿sí? La casa habitación, les decía que no hay que declararla porque está exento el valor locativo de la casa habitación, pero me dan de datos que posee una casa en Yala, la compró en 2014, me dan los datos para la amortización, en el que descansan él y su familia. Me dan los datos de valor locativo, que son 200.000 pesos mensuales, y me dan el detalle de la temporada, que abarca todo el verano, noviembre y diciembre, ¿sí? O sea, son 5 meses en el año por 200.000. Y me dan datos de gastos relativos a ese inmueble, y de las cuales sí tienen los comprobantes. Entonces, de ese último inmueble, vamos a tener los 200.000 pesos por los 5 meses, hacen el millón de renta bruta, y vamos a poder restar tanto la amortización, y que se calcula obviamente solamente sobre la parte del edificio. Tampoco lleva actualización porque fue adquirido en el 2014,
Recuerden, la amortización también es una justificación. Y bueno, vamos a deducir los gastos de los cuales posee comprobante, pero en proporción, ¿sí?, a los meses en los cuales estamos declarando esa renta como renta, como ganancia grabada, ¿sí? Entonces, de los comprobantes que él tenía por 319.610, únicamente vamos a computar 133.000, haciendo la proporción por los 5 meses en los cuales estamos considerando la ganancia, ¿sí? Y el inmobiliario creo que lo tomaba completamente. O no me acuerdo de qué era este inmobiliario, era del primer inmueble, ¿sí? Me parece. Y bueno, el inmobiliario también se puede deducir, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasa con el saldo de los otros gastos que no pudo deducir? Son gastos que efectivamente han salido de su bolsillo, por lo tanto, pero la ley no permite deducirlos, por lo tanto hay que considerarlos como un uso o una no justificación, ¿sí?, para que quede luego expuesto en el cuadro de variaciones al final. Después, en cuanto al valor locativo de la casa, también, como es un ingreso que no ha sido real, no cobró ningún tipo de renta, también va a constituir un uso en el cuadro final, ¿sí? Bueno, después cada uno de los datos de adquisición de los inmuebles van a ser el valor de incorporación del patrimonio en nuestro patrimonio al cierre, ¿sí? Si no los vendió durante el ejercicio, al cierre van a seguir valiendo el mismo valor de adquisición, ¿sí? Por lo tanto, acá los incorporamos por esos valores. Entonces, con esto tendríamos terminada lo que sería la renta de la primera categoría, ¿sí? Hacemos la diferencia entre la renta bruta y todas las deducciones computables y llegamos a un total de 1.702.312,11. Ahí estamos. Bueno, después seguimos. Nos dicen que tiene ingresos por dividendos. La empresa cierra su ejercicio el 31 de diciembre de cada año y la asamblea llevada a cabo el 27 de abril del 2023 resolvió la distribución de dividendos cuyo monto para el señor Martínez ascendió a 900.000 pesos, los que fueron puestos a disposición el día de la asamblea y cobrados el 6 de mayo del 23. No correspondió practicar la retención en concepto de impuestos de igualación, por lo que son dividendos sobre utilidades recientes. Nos dan el detalle de acciones que tiene, ¿sí? En realidad este detalle de acciones nos sirven para conformar el patrimonio de cierre, patrimonio de inicio o patrimonio de cierre, ¿sí?, si es que no las vende en el medio. Entonces, ¿qué sucede con los dividendos? Dijimos que son rentas de la segunda categoría, pero que están sujetos a un tratamiento especial. Por lo tanto, no corresponde que el contribuyente los incorpore en su declaración jurada global, ¿sí? Van a ser no computables en este caso porque van a ser ingresos que la sociedad que los distribuya va a tener que retenerle el impuesto cedular al 7%, ¿sí? Y en este caso, este ingreso que va a estar no grabado lo vamos también a repetir en la columna de justificaciones, porque justamente va a ser un ingreso que sí cobró y que va a incrementar su patrimonio al cierre, ¿sí? Pero como no va a estar dentro del resultado impositivo, dentro de su renta grabada, lo tiene que incorporar como una justificación. Bueno, les decía, la tenencia accionaria nos va a servir como dato para el activo. Y después tenemos, finalmente, otros conceptos. El préstamo a un amigo. El 11 de febrero del 23 prestó a un amigo 450.000 pesos, celebrando el correspondiente contrato de mutuo o préstamo, y estableciendo el cobro de intereses, los que ascendieron a 72.850 percibidos en el año. Al cierre, todavía la deuda 270.000. Entonces, estos 72.850 provenientes de esta colocación de capital, de este préstamo, van a considerarse renta grabada de la segunda categoría, ¿sí? El saldo de 270 va a ser un crédito dentro del activo
del contribuyente porque lo tiene a cobrar todavía esto que es la deuda, ¿sí? Luego tenemos saldos bancarios, nos dan los saldos de caja de ahorro al cierre, que va a servir para el dato patrimonial, y los intereses que generó en el año, la renta que generó en el año la caja de ahorro. Esa renta sería la renta de segunda categoría, los 15.890, pero en realidad sabemos por el artículo 26 que están exentos los intereses de caja de ahorro. Por lo tanto, ese valor también me va a justificar en el cuadro final el incremento de mi patrimonio. Bueno, los datos de los saldos forman parte de mi composición del patrimonio. No tiene más rentas, en este caso de segunda categoría, así que por lo tanto la renta neta de segunda van a ser los 72.850, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá, chicos, chicas? Profe, la caja de ahorro no la toma porque está exenta y la pone como un activo, ¿verdad? De los intereses. Sí, el saldo de la caja de ahorro al cierre lo computamos como un activo, ¿sí? Ok. Perfecto. Y Y ahora, los intereses que generó durante el año en la caja de ahorro, que son muy, muy poquitos, los consideramos como un ingreso no computable, ¿sí? No es un ingreso grabado porque están exentos, ¿sí? ok. Lo ponemos por eso en esta columna que era de renta, ganancias no grabadas, ¿sí? O no computables. ¿Estamos? Sí, gracias. Sí, profe. Bueno. Acá no tenemos nada más, ¿sí? Acuérdense que habíamos visto otros casos en los prácticos anteriores que teníamos todo lo que es renta financiera, por lo general puede entrar en la segunda categoría. Acuérdense que algunos valores están exentos, otros no, ¿sí? Hay plazo fijo en moneda extranjera, hay otras cuestiones que ya hemos analizado en los prácticos anteriores que también podrían volcarse aquí. ¿Me siguen? Presten atención a al tratamiento que tiene la ley para esos otros activos. Luego llegamos a la tercera categoría. Únicamente tenemos en tercera categoría la participación en una sociedad no formal, una sociedad informal, una sociedad de hecho, cuyo resultado impositivo al cierre fue de 2.210.000, que ya incluye el A por I. Profe, no se escucha nada. Se está cortando, parece, la conectividad. Profe, no se le escuchó, se escucha entrecortado, no se le entiende.
ahí volvimos. Lo que pasó fue que me quedé sin datos. Así que ahí acabo de mandar un nuevo pack de datos hasta que tengamos, ¿sí? Porque lamentablemente también probé conectarme con la red de acá y no funcionó. Y tengo el cable red aquí también que tampoco sirve, ¿sí? Así que, bueno, nada. Seguimos, ¿sí? Creo que les había advertido que podría haber pasado esto, ¿sí? ¿Me escuchan bien ahora? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Ok. A volver. Estamos hablando que había una diferencia entre el resultado contable y el resultado impositivo, ¿sí? ¿Ven mi pantalla? Sí, profe. Bien, buenísimo. Entonces, ¿qué va a declarar este socio? Como es un socio del 50%, va a declarar la mitad del resultado impositivo, ¿sí? De los 2.210.000. Va a declarar la mitad del resultado impositivo, ¿sí? Que quede claro esto, no del contable. ¿Sí? Pero, como hay una diferencia por los ajustes de evaluación de la ley, vamos a declarar a la mitad de esa diferencia como una no justificación, ¿sí? O un uso. Fíjense que el resultado impositivo es 2.210.000 y el resultado contable es 2 millones. Dividido la mitad que le corresponde en cada caso, hay una diferencia, ¿sí? Entonces esa diferencia la consideramos como uso. Y el resto, obviamente, va a formar parte del activo del socio, ¿sí? La participación en la sociedad se calcula sobre el patrimonio neto, no sobre el resultado, ¿sí? Acá lo tienen. Eso sería renta de tercera y no tiene más. Luego tenemos rentas de cuarta categoría. En cuarta categoría tenemos varios conceptos que vamos a analizar, ¿sí? Por un lado, percibió honorarios en forma independiente por 1.590.350, que es distinto de lo facturado. Como estamos en cuarta categoría, nos interesa lo percibido. Por lo tanto, va a declarar el 1.590.000 como honorarios, como renta bruta. Luego tenemos que sufrió retenciones por 54.798,50. Bueno, esas retenciones van a ser parte de su activo, ¿sí? Al cierre del 31 de diciembre y va a poder computárselas al final en su determinación también. Por otra parte, tenemos que se desempeñó en una clínica en relación de dependencia. Nos dan los datos del sueldo de diciembre, los sueldos brutos y los descuentos que le practicaron. Por lo tanto, esos conceptos también los vamos a considerar como renta de la cuarta categoría. Finalmente, tenemos que por su cargo de director le asignaron individualmente, esto de individualmente es importante porque forma parte de los requisitos para poder deducir los honorarios por parte de la sociedad. Le asignaron honorarios por 1,5 millones. Y la sociedad pudo deducir de su balance, acuérdense que los honorarios son una deducción especial de la tercera categoría, que tienen topes, tope fijo, tope variable, se acuerdan que lo analizamos, y la sociedad pudo deducir 1.200.000. ¿Qué quiere decir? Que este 1.200.000, como la sociedad no dedujo, va a corresponder que sea renta grabada en cabeza del contribuyente. Es decir, lo que el fisco pretende es que lo que pudo deducir la sociedad como deducción especial de tercera, en realidad esté grabado en cabeza del director, de la persona que los percibió, ¿sí? Ahora, el director no cobró 1.200.000, cobró más. Cobró 1,5 millones.
Entonces, esa diferencia es de 300.000 pesos, ¿sí? ¿Y qué pasa con esa diferencia? Hay que analizar si corresponde que sea no deducible en cabeza del director. Para que esto suceda, tienen que revisar los requisitos del decreto reglamentario que nos exigen comparar cuál hubiera sido el impuesto sobre el excedente. Hagamos un cálculo auxiliar, cuál hubiera sido el impuesto, y lo comparemos con el impuesto que determinó la sociedad. Como la sociedad determinó 830.000 y el cálculo auxiliar que nosotros hacemos por el impuesto nos da 90.000, es menor, quiere decir que la sociedad abonó más. Por lo tanto, como la sociedad abonó más impuesto, estos 300.000, este excedente, van a ser no computables para nuestro director. Y si son no computables, van a ser también una justificación para mi cuadro de ingresos patrimoniales. ¿Me siguen, chicos, con esto? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Por otra parte, tenemos, aparece la venta de un aparato o un laboratorio que en realidad no está en este orden, aparece sino al final. Acuérdense acá en los otros datos de interés, al final, la última hoja, nos dicen que se vendió un aparato del laboratorio en 500.000 pesos, el cual se encontraba totalmente amortizado y su valor de costo fue de 80.000. El contribuyente no utilizó la figura de venta y reemplazo. Por lo tanto, si no utilizó venta y reemplazo, quiere decir que la venta de este bien de uso va a generar un resultado por su enajenación, un resultado por su venta. ¿Cómo vamos a calcular el resultado? Por diferencia entre el precio de venta y su valor residual. Pero como ya estaba totalmente amortizado al cierre, entonces el valor residual ya era 0, ¿sí? O 1. ¿Sí? Por lo tanto, el resultado por la enajenación, por la venta, va a ser igual al precio de venta. Van a ser la totalidad, los 500.000 pesos. ¿Sí? Por eso los declaramos ahí como una renta de cuarta, porque era parte del equipamiento que utilizaba en su laboratorio. Y hasta acá estamos con la parte de las rentas, ¿sí? Vamos a subir un poco más. Se presentaba una tablita con los bienes que tenía en su laboratorio, ¿sí? Fíjense la tabla, la mayoría de los bienes fueron adquiridos en el año 2011. Por lo tanto, hasta el 2023 ya han sido totalmente amortizados. Entonces, no podemos deducir nada en concepto de amortización por esos bienes. Pero hay dos bienes que sí han sido adquiridos hace poco. Todavía estamos dentro de la posibilidad de computar las amortizaciones, que son la tablet y un ventilador. Acá en el cuadro aparecen las amortizaciones nominales o históricas de cada uno de ellos. Esta que le estoy marcando. Y como estos bienes fueron adquiridos con posterioridad al 1 de enero del 2018, estas amortizaciones van a estar sujetas a actualización por IPC, por artículo 93, ¿sí? Entonces, acá nos dan como dato el IPC de origen del marzo del 22 y de septiembre del 22, para que nosotros calculemos cuál sería el ajuste que habría que hacer de esas amortizaciones, ¿sí? Entonces, si vamos a la solución propuesta, en realidad acá está todo acumulado. Yo acá les puse los índices al costado, que ya se los dan como datos, y el índice de cierre del 2023 era 3.500. Entonces, si ustedes calculan valor final sobre valor inicial, les va a dar un coeficiente para multiplicar por las amortizaciones. Entonces, ¿cómo llegamos a los 20.900? Vamos a llegar a los 20.900 tomando los 3.200 de una de las amortizaciones y multiplicándolas por el coeficiente, y a eso le adicionamos la otra amortización también incrementada por su respectivo coeficiente, ¿sí? ¿Dudas con esto, chicos?
Perdón, me perdí ahí en la última parte. No escuché, perdón, la consulta. Que me perdí en la última parte de lo que estaba hablando. En la última parte explicamos cómo se calculan las amortizaciones, ¿sí? Hasta ahora los casos que nos habían tocado eran todas amortizaciones que no correspondía ajustar. ¿De acuerdo? Sí. Estas sí corresponde ajustarlas por inflación. Entonces, ¿cómo la vamos a calcular? Vamos a tomar los 3.200 y lo vamos a multiplicar por un coeficiente. ¿De dónde va a salir ese coeficiente? El coeficiente de actualización va a salir del cociente o división o fracción entre el valor del IPC de cierre sobre el valor del IPC de origen. No, eso sí entendí, pero ¿dónde está el IPC de cierre? El IPC de cierre lo publica el INDEC. Todo lo que es dato IPC lo pueden encontrar en la página del INDEC, ¿sí? Yo acá se lo coloqué. El IPC de cierre es 3.533,20. ¿Se ve en mi pantalla? Entonces, si ustedes hacen 3.523,20 dividido 9,67, que es 1, les da un coeficiente de 3,65. Ese valor lo tienen que multiplicar por los 3.200. ¿Me explicó? Sí. Sí, profe. Perfecto. Profe. Bueno, tenemos entonces las amortizaciones. La amortización del aparato vendido la vamos a las que computamos recién, recuerden también como justificación. El bien de uso que dimos de baja, vamos a computarlo acá también como una no justificación, ¿sí? Para que balancee, porque ese bien ya no va a estar en mi patrimonio, porque lo vendimos, ¿sí? Después tenemos otros cuadritos con datos de compras y gastos, ¿sí? Estos gastos son totalmente deducibles, son gastos necesarios, gastos netos de IVA, por lo tanto los deducimos en su totalidad. Ingresos brutos también es un impuesto necesario y también nos permite la ley deducir impuestos. ¿Qué pasa con los sueldos y jornales pagados? También se pueden deducir. Los aportes y contribuciones que se pagaron a FIP también. ¿Sí? Acá no requieren demasiado análisis, son todas deducciones que la ley admite, ¿sí? ¿Qué sucede con los alquileres pagados? También se pueden deducir. Y finalmente tenemos las compras a monotributistas, a proveedores monotributistas, que acá sí no se pueden deducir en su totalidad. Fíjense que, bueno, acá ya aparece el importe directamente de las compras. Nosotros cuando estudiamos el régimen simplificado vamos a estudiar en detalle esto, ¿sí? Que es una limitación que aparece no por la ley de ganancias, sino por la ley del anexo del régimen simplificado, que les pone tope a los proveedores monotributistas. O sea, un responsable inscripto no puede deducirse la totalidad de los gastos que efectuó con compras o servicios que haya contratado a monotributistas. Tienen topes globales o individuales. En este caso, van a ver ustedes acá al costado que aparecen calculados los topes y como los proveedores en este caso no superan ninguno de estos topes, los podemos deducir, ¿sí? Pero bueno, esto les aclaro que lo vamos a terminar de ver también más adelante cuando estudiemos el régimen simplificado. Profe, ¿Sí? ¿nosotros en el parcial tendríamos que calcular los topes? No. Ah, sí. Por eso les estoy diciendo que lo vamos a terminar de ver también más adelante, ¿sí? Bien, bien, gracias. Bien. Y finalmente, nada, aparecen las deducciones que le habían hecho sobre los sueldos, ¿sí? Sobre el recibo, que también aparecen acá, ¿sí? Entonces, por diferencia, vamos a llegar a la renta neta de cuarta categoría, ¿sí?
Entonces, finalmente, llegamos acá a nuestro cuadro resumen con las rentas de las 4 categorías, primera, segunda, tercera y cuarta. Puede haber contribuyentes que tengan deducciones de, rentas de alguna sola de las categorías, no necesariamente van a tener de todas, ¿sí? Va a depender de sus actividades. Bien, hemos llegado hasta acá y ahora vamos a computar las deducciones que admite la ley. Vamos a ver que tenemos, en primer lugar, los aportes de autónomos por 40.021,61 que van a ser deducibles. Es un gasto necesario. Respecto al impuesto a los débitos y créditos bancarios, me dicen que la empresa no cuenta con certificado que acredite su condición de micro o pequeña empresa. Por lo tanto, sobre las retenciones que le practicó el banco de este impuesto, por 63.700, solamente se va a poder computar el 33% como pago a cuenta al final. O sea, vamos a avanzar un poco en mi solución. Vean acá al final. Acá tenemos débitos de créditos bancarios, se los marco con anaranjado. Ahí tenemos el 33% que se puede computar como pago a cuenta. Entonces, el otro 67% no va a poder computárselo como pago a cuenta, sino que va a ser un gasto. Entonces, como tal, lo puede deducir al otro 67%. Después tenemos que por el servicio doméstico a su empleada le abonó la suma de 180.180. Acuérdense que esta deducción tiene un tope, que es el mínimo, la ganancia no imponible del periodo. Como para el 2023, la ganancia no imponible es de 451.000. El gasto real fue menor, por lo tanto, lo puede deducir en su totalidad. Si no hubiese podido, si le hubiese pagado más que el mínimo no imponible, va a haber una diferencia que no puede deducirse. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos, bueno, acá, perdón, nos vamos a saltear también el enunciado. Tenemos impuesto a los bienes personales, que también es otro impuesto necesario, otro gasto necesario, ¿sí? Acá se puede deducir, fíjense, creo que aparece al final. Es el último ítem. Nos dicen que del impuesto determinado para el año 2022 que se canceló en 2023, el 40% de los bienes corresponde a bienes generadores de ganancia agravada. Entonces, el 40% de ese impuesto va a ser deducible en ganancias, es decir, por 16.160. Una vez que llegamos a estas deducciones, vamos a calcular nuestro subtotal, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque recién a partir de ese subtotal vamos a poder computar luego las deducciones que tienen el tope variable. Entonces, entre ellas, ¿qué tenemos? Volvemos nuestro enunciado para arriba. Tenemos las cuotas médico-asistenciales. Por medicina prepaga, por todo el año, abonó la suma de 76.500 por toda su familia. Él tiene una esposa, una suegra y 3 hijos. Pero cuando analizamos cómo está compuesta su familia, vamos a ver que no todos los parientes a los cuales él se hace cargo de la cuota de medicina prepaga son cargas de familia para la ley. Entonces, de todo lo que él abonó, vamos a calcular en primer lugar el tope. ¿Cuánto es el tope? Es el 5% de los 3.028.000. Es decir, me da para este caso, el tope es 151.434. En este caso, el contribuyente pagó menos. Entonces, en principio, podría deducir la totalidad. Pero, como hemos dicho que no todo lo que pagó corresponde a sus cargas de familia,
Entonces no va a poder deducir todo, ¿sí? Ustedes tienen acá el análisis de cada uno, que se hace como una proporción por cada una de las personas, ¿sí? 8.500 es dato del enunciado. Por el hijo menor sí puede deducir. Pero por la esposa, que no era cara de familia, la suegra, el hijo mayor de edad, esos importes que pagó no van a poder ser deducidos, ¿sí? Van a ser considerados como un uso o una no justificación. Y en cambio por los hijos menores y por él sí puede deducir, ¿sí? Por lo tanto, acá como que hacemos una proporción del total de las cuotas médico-asistenciales y solamente va a computarse por 3 personas, no por todos, ¿sí? Luego nos hablaban de que hubo honorarios médicos abonados a un cirujano por una cirugía estética que se hizo la esposa, que no los atendía a la obra social, ¿sí? Por la suma de 36.000. Bueno, en este caso, como se trata de un honorario médico para una persona que no era cara de familia y que además se trata de prestaciones que no cubren la obra social, ¿sí? Son otro tipo de tratamientos, entonces vamos a considerar por ese motivo que va a ser no deducible y directamente el importe va a pasar a uno de los usos del ejercicio, ¿sí? Es un gasto que pagó, pero la ley no admite su deducción. En cambio, si hubiese sido algún otro tipo de gasto que sí hubiese tenido la cobertura y tenía la factura, acuérdense que había 2 topes, el 40% de lo facturado con el límite de hasta el 5% que habíamos calculado al principio, ¿sí? Pero bueno, en este caso no lo vamos a computar. Recién una vez que llegamos a computar todas las deducciones generales, por diferencia llegamos al resultado impositivo. Y acá presten atención que es este resultado impositivo, le voy a pintar con verde, es el que después aparece en el cuadro de justificación de variaciones patrimoniales. Al final vamos a verlo. ¿Dónde está mi resultado impositivo? Aquí, al final. Aparece en la columna 2 por ese importe, ¿lo ven? ¿De dónde viene ese resultado impositivo? Viene de este subtotal que hicimos antes de computar las deducciones personales. ¿Me siguen hasta acá, chicos, chicas? Sí, profe. Sí, profe. Bien, es importante que se acuerden de eso, ¿sí? De dónde sale, no es la ganancia neta sujeta a impuesto, no es la renta neta de las 4 categorías, es el resultado impositivo. ¿Por qué? Porque hasta acá tenemos todos los movimientos, rentas y deducciones que la ley admite con comprobantes o admite según sus disposiciones, ¿sí? Pero a partir de ahora vamos a computar conceptos como son las deducciones personales, que ustedes saben que no hay comprobantes de las deducciones personales, sino que son importes que la ley permite deducir al contribuyente en función de ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos? Que sean residentes, es decir, a los fines de las deducciones personales, que hayan residido en el país por un tiempo mayor a 6 meses en el periodo fiscal, y además que no hayan percibido ingresos, las caras de familia, por valores mayores a la ganancia no imponible, ¿sí? Salvo reembolsos de capital, que es la única excepción, pero son algunos de los requisitos, ¿sí? Y en cuanto a la deducción especial, es que trabaje personalmente en la actividad, que perciba renta de tercera o de cuarta y que esté al día con autónomos. Son los requisitos para la computabilidad de la deducción especial. Vamos a analizar qué sucede aquí. Como es un sujeto residente, nuestro contribuyente en el país, puede computarse la ganancia no imponible por el importe que estaba vigente en 2023. En su totalidad, ¿sí? Luego, por la cara de familia, únicamente va a poder deducir a un menor, hijo menor, de 18 años, acuérdense, era la edad límite, y a un hijo que nació durante el transcurso del año, por el cual va a proporcionar los 212.000 que correspondería por todo el año, por los 6 meses, desde que nació inclusive, el hijo más chico, ¿sí?
La suegra, los hijos que viven fuera del país, no los va a poder deducir. ¿Está bien? Por eso no los consideramos. A la esposa tampoco, porque... ¿Qué me decía de la esposa? Me decían que la esposa es abogada y en el periodo percibió rentas netas por 458.000 y un premio en el casino de 15.000. Entonces fíjense que la renta que percibe la esposa de 458.000 es mayor a la ganancia no imponible, que es de 451.000, ¿sí? Entonces por poquita plata quedó fuera de poder ser deducida, ¿sí? La esposa. En cambio, si hubiese obtenido ingresos por, no sé, 200.000 pesos, sí la podríamos computar como carga de familia a la esposa. ¿Me explico? Sí, profe. Bueno, finalmente, con respecto a la deducción especial, ¿qué sucede? Este sujeto tiene rentas de tercera y de cuarta categoría, ¿sí? Por lo tanto, el límite máximo a que se puede deducir tiene que ver con la deducción especial incrementada del apartado 2. Pero ¿cuál va a ser el límite acá? El límite va a ser los ingresos que obtuvo en relación de dependencia, que fueron por 217.827. Por lo tanto, hasta ahí únicamente es que va a proceder el cómputo de la deducción especial para este contribuyente. Acuérdense que la deducción especial solamente se computa para aquellos que tengan rentas de tercera o de cuarta. Si no tuviesen este tipo de rentas, no le correspondería la deducción especial. Finalmente, entonces, luego de computar las deducciones personales, llegamos por diferencia entre el resultado impositivo y estas deducciones a la ganancia neta sujeta a impuesto. Con esta ganancia vamos a entrar en esta tablita del artículo 94 de la ley. Fíjense, voy a tratar de alinearla. 2.004.000 estaría ubicado más o menos por acá, ¿sí? En el renglón del 27%. Entonces, este contribuyente va a pagar un importe fijo de 293.345,91, es un importe fijo, más un importe variable que va a surgir de aplicarle la alícuota del 27% a la diferencia entre su ganancia neta de 2.004.942,40 y el límite de este intervalo que es de inferior, que es de 1.877.413,82. Entonces vamos a sacar un importe fijo y un importe variable y la suma de ambos nos da el impuesto determinado. Ahora bien, ese no va a ser el impuesto a ingresar porque este contribuyente tenía un pago a cuenta, dijimos, del 33% del impuesto al cheque. Le practicaron retenciones por un total de 290.000, que es un dato que viene arrastrado de los casos que vimos antes. Y a su vez nos informan que ingresó anticipos por un total de 54.000 pesos. Por tanto, una vez que hacemos la diferencia entre el impuesto determinado y estos conceptos que restan, le va a quedar un saldo a favor del contribuyente, no va a tener que pagarle a la AFIP por este ejercicio, ¿sí? ¿Preguntas o dudas con respecto a la parte final, a la determinación del impuesto? A mí me quedó una duda de dónde saca los importes de las deducciones personales del hijo de 14 y del recién nacido. Están en los datos porque no los vi. ¿De dónde sacamos los importes? Creo que lo tengo por acá. No, ya se me cerró, pero vamos a buscarlo. A ver, ¿sí? Deducciones, ganancias 2023. Acá, de la página de AFIP, de esta tablita. Acá sale el valor de la ganancia no imponible para 2023, para cónyuge, unión convivencial, y para hijo, 212.356, ¿sí?
¿Esa era la pregunta? Sí, ¿eso nos van a dar como dato? Entiendo que lo deberían tener ustedes, ¿sí? A los datos para el 2023. Ok. Lo mismo que esta tablita, ¿sí? Ya tienen que tenerlo ustedes del artículo 94. Tienen que tener la mano, ¿sí? Profe, una consulta. Sí. ¿De dónde surge ese límite que dice renta neta, relación de dependencia de 217? Esto lo explicamos la clase pasada. ¿Se acuerdan cuando vimos las deducciones personales? Dijimos que en el caso especial de que haya un sujeto tenga rentas de tercera y cuarta, la ley nos dice que vamos a tener que ir mirando cuánto percibió de esa renta del artículo 82 para ir utilizándolo como tope o como límite, ¿sí? Entonces, según cuánto haya cobrado en relación de dependencia, vamos a tener que utilizar ese valor como límite para poder elegir hasta qué valor computamos de la deducción especial. Sí, creo que tenemos algunos ejemplos en el práctico de deducciones que vimos en una de las clases pasadas, ¿sí? O sea que ese límite ya está establecido cuando se ve una renta de tercera y cuarta categoría. ¿Sí? Exacto. Bien. Gracias, profe. No hay de qué. Profe, ¿puede repetir cómo hacíamos para sacar el importe fijo y el importe variable? Sí, el importe fijo, ¿de dónde sale? ¿De dónde salen los 293.000? Salen de este valorcito que está acá. Directamente la tabla, ¿lo ven? No estoy moviendo el cursor. A ver si lo pueden ver más grande. 293.000, ¿sí? Sí, ahí lo veo. Bueno, ese valor sale de ahí. Y el importe variable sale por fórmula de aplicar la alícuota del 27% a la diferencia entre tu ganancia neta sujeta a impuesto y el límite inferior de este intervalo, que es 1.877.413,82. ¿Se entendió? Sí, gracias. Obviamente eso es para la escala del 27. Si te toca el 35, aplicas este importe fijo y la diferencia entre tu ganancia neta y 3.754.000 le aplicas el 35%. Eso depende en qué partecita de la tablita estemos ubicados, ¿sí? Ahora Bueno, sí. sí. El tope de la deducción de compra monotributista, ¿dónde está? Perdón, no sé, se cortó lo que estabas preguntando. El tope de la deducción de compra monotributista, ¿querés saber cuál es? Dijimos que eso viene de la ley del anexo del monotributo, ¿sí? Acá tienen los cálculos para que lo vean en el artículo 43 del decreto reglamentario del régimen simplificado, ¿sí? Es un tema que vamos a evaluar más adelante. Ah, bueno, gracias. Una vez que entonces determinamos el impuesto, este ejercicio les pedía aparte determinar el patrimonio neto al cierre, que no todos lo hacen en los parciales, por eso después desaprueban. ¿Cómo determinan el patrimonio neto al cierre? Bueno, sumando todos los datos que aparecían en el enunciado por evaluados de acuerdo a la RG que dispone a qué valor se incorporan, ¿sí? No son a valores de mercado, sino son valores de incorporación del patrimonio, ¿sí? Todos los valores activos que están en esta columna, a ver, no puedo hacer zoom. Toda esta columna que era activo, menos toda esta columna que era pasivo, me determina el patrimonio de cierre, ¿sí? Más los datos que ya aparecen al final del enunciado. Una vez que tenemos esos valores del patrimonio, con este patrimonio de cierre de 15.373.000 es con el cual vamos a entrar en nuestro cuadro de justificación de variaciones patrimoniales. ¿Lo ven acá? 15 millones.
El patrimonio del inicio era un dato del enunciado por 17 millones. El resultado impositivo, ya explicamos de dónde salía, aparecía de nuestro cuadro de determinación global, ¿sí? Y después vamos a tener aparte como justificaciones todos los conceptos que ya marcamos antes, que son justificaciones. Es decir, tenemos principalmente las amortizaciones, todos los conceptos que no son grabados por el impuesto y aquellos, por ejemplo, anticipos de herencia, que en este caso tenía, que van a servir para justificar incrementos, ¿sí? Y por otra parte tenemos los usos o no justificaciones en la otra columna, en el cual también vamos a traer la sumatoria de todos los valores que teníamos consignados antes, que tienen que ver con valores locativos, algunos conceptos que no podía, que sí había pagado el contribuyente, pero no podía deducir en su totalidad, o cuando hay diferencia entre los gastos reales y los gastos presuntos. Todos esos conceptos que ya han ido estudiando ustedes, corresponde que los consideremos como un uso en nuestro cuadro, ¿sí? Entonces, luego por diferencia, sacamos los subtotales, ¿sí? Y por diferencia vamos a calcular el monto consumido. El monto consumido, recuerden, no les puede quedar negativo, y es el valor que debe reflejar la capacidad contributiva del contribuyente, su nivel de vida, ¿sí? Acá había un dato significativo que hacía influir bastante, que era el dato del viaje a España, también es un uso, ¿sí? Todos los que son gastos que no están deducidos en la ley van a parar ahí, ¿sí? Pero en el monto consumido están todos los gastos del mantenimiento, de la vestimenta, del contribuyente y de su carga de familia, ¿sí? ¿Se entendió cómo armamos el cuadro de justificaciones? Sacamos los totales de cada una de las columnas que ya teníamos y los volcamos en nuestra tabla, ¿sí? En nuestro cuadro. ¿Preguntas? ¿Profe? Sí, pero no los estaba viendo, pensé que me había desconectado otra vez. Sí. Ah, no, pues. Al final, donde le da las sumas iguales, ¿eso qué sería? O sea, porque usted hace, creo que el patrimonio, o sea, va restando y sumando los conceptos, una suma algebraica, y le da sumas iguales. Sí. ¿Es como que sería el impuesto en sí? No es el impuesto. A ver si lo puedo ampliar porque está este cosito que me molesta ahí. Ahora sí. Fíjense, los que yo marqué con amarillo son los datos principales del cuadro de justificación, ¿sí? El patrimonio del cierre a la izquierda, los usos a la izquierda en columna 1 y el monto consumido, ¿sí? Y por la derecha, en la columna 2, tenemos el patrimonio al inicio y las justificaciones. Esos 4 conceptos, más el resultado impositivo, perdón, ¿sí? Todos esos conceptos constituyen nuestro cuadro de justificación patrimonial. Yo voy a sumar cada columna, pero las columnas tienen que balancear, ¿sí? Como acá al final. Esto es una verificación matemática nada más, ¿sí? Ah, bien, bien. Entonces, como esta columna me da 19,7 millones y esta 22,4, para que esta de 19,7 millones llegue hasta 22,4, yo le tendría que sumar 2,6 millones. Claro, ¿Y qué van a hacer los 2,6 millones? Va a ser justamente el monto consumido. claro. Que es nuestro objetivo, o sea, lo que estábamos buscando, ¿verdad? Exactamente. Era lo que nos pedían que calculemos. Perfecto, gracias.
Bueno, acá estamos, después de ver todo el práctico. No sé si hay más dudas, preguntas, consultas. ¿Cómo me doy cuenta de que el monto consumido sacado por diferencia está bien? Bien, no hay un monto consumido exacto, digamos, porque el monto consumido surge justamente por una operación aritmética. Entonces, en realidad, esa variable va a depender de los resultados que tengas, de que tengas bien expuesto. Por un lado, el resultado impositivo, que es la diferencia de ingresos y gastos, ingresos grabados y gastos deducibles, de que tengas bien los datos patrimoniales y de que hayas podido discriminar adecuadamente lo que son justificaciones y de lo que son no justificaciones o usos. Porque si vos, por ejemplo, no consideras a los usos, todos los usos te van a aparecer metidos dentro del monto consumido. Entonces, no hay una fórmula exacta, digamos, para justificar el monto consumido, pero sí hay criterios de razonabilidad que te permiten a vos establecer que el monto consumido debería ser aquel que le permita al contribuyente vivir durante todo el año con sus cargas de familia, ¿sí? Entonces, si vos lo dividís por 12, el monto consumido te debería dar lo que más o menos gasta por mes para su manutención, este contribuyente y su familia. ¿Me explico? Sí, sí. Por ejemplo, y aparte, vos vas a tener los datos de lo que gasta en tarjeta de crédito por mes, los datos de las cuotas de colegio que pagas si que van a colegios privados o a universidades. Es decir, vos, contador, y también la FIP, tienen un montón de información de gastos del contribuyente, todas las facturas que le emitieron al contribuyente, además todos los gastos que hizo en el ejercicio. Eso por lo general aparece en la página de AFIP en una sección que se llama Nuestra Parte. Es decir, la AFIP te brinda a vos, profesional o vos contribuyente, los datos que ellos tienen de vos. Entonces vos ahí podés ver todo lo que consumió con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito, todos los comprobantes que le emitieron, cuánto gastó en distintos conceptos. Entonces, nada, si vos ves que pagan, no sé, 150.000 de colegio por mes, en el año es 1,5 millones, por decir algo, de colegio, no te puede dar 1 millón el monto consumido, porque con eso ni siquiera estaría pagando la cuota de los colegios. ¿Me explico? Tendría que ser un monto que sea un poco mayor, tanto que le permita a él vivir. ¿Sí? Gracias. Y además, profe, las columnas nos tienen que dar igual, ¿no? Claro, sí, sí. A ver, lamentablemente el monto consumido surge por diferencia. Claro. Entonces, va a depender de toda la información que les provee a ustedes el cliente. Claro. Que no sé si va a ser completa, correcta y oportuna, digamos, ¿sí? No sé si les va a decir que vendieron el aparato, que viajaron a España, que, no sé. Entonces, hay como que ustedes a la hora de hacer la liquidación van a tener que recabar a través de un formulario, van a tener que hacer un montón de preguntas al contribuyente, preguntas incómodas, porque son relativas a su nivel de vida, a sus gastos, como para tratar de cuadrar esos valores, ¿sí? Que todas las rentas sean las que correspondan, que los gastos sean los que correspondan. Es una menuda tarea, ¿sí? Para realizar. Pero bueno, de eso se trata, digamos, la determinación del impuesto. Después ustedes van a volcar todos sus papeles de trabajo y luego van a proceder a la carga en el aplicativo de AFIP para confeccionar la declaración jurada. Y ahí la misma declaración jurada es la que les calcula el monto por diferencia. ¿Sí? No les va a preguntar cuánto fue lo que consumió. Les van a decir, este es el monto por diferencia. Y el día de mañana, si incluso yo les tenía preparado un ejemplo, pero como estamos ahora a distancia no se los puedo mostrar presencialmente, pero les quería mostrar un ejemplo de una intimación que les llegaba a un contribuyente por el cual le decían que revise
no me acuerdo si era su patrimonio o el consumo, pero hay muchos antecedentes de inspecciones, de fiscalizaciones que hace AFIP, que inician justamente por ese cuadro. Entonces, más que ver lo que se declaró de renta bruta, renta neta y demás, apuntaban directamente al cuadro de justificaciones, entraban por ahí y ahí decían, che, rectifica este valor porque no se condice con tal o cual condición que vos tenés, según los datos que AFIP tiene del cliente. Entonces, nada, si el contribuyente hace una rectificación de eso, en definitiva va a terminar determinando un mayor impuesto, que es lo que busca en ese caso la fiscalización, ¿sí? Por lo tanto, tienen que prestar mucha atención a la hora de relevar. Y esto lo digo sobre todo al momento de que ejerzan profesionalmente, ¿sí? Acá estamos trabajando en la clase con casos simulados, que más o menos está previsto que cuadre cada una de las cosas, ¿sí? Por ahí se nos puede pasar algo así, pero bueno, en la vida real no les van a dar así como un enunciado con todos los datos. Van a ser ustedes los que tengan que requerirle eso a sus clientes, porque ellos no lo van a decir abiertamente, ¿sí? Entonces, nada, tiene sus bemoles después la profesión cuando estén en la calle, ¿sí? Profe. Yo tengo una duda. Sí, digan, por favor. Liliana. Sí, por ejemplo, nosotros si bien, esta es una suposición, si tenemos un contribuyente que realiza viajes por capacitaciones, por la empresa, que la empresa le paga para capacitarse y va por otra parte del mundo, por ejemplo, ¿ahí cómo lo considera el impuesto a las ganancias? ¿Es deducible? ¿A qué cosa, perdón? Por ejemplo, si nosotros tenemos el contribuyente, no sé, un ingeniero, y el ingeniero tiene que hacer capacitaciones y desde la misma empresa que trabaja lo mandan a capacitarse a otras partes del mundo. ¿Cómo Sí. sería ahí nuestra declaración con respecto a él? Por los viajes que hace. ¿Se justifican, no se justifican? ¿Paga ganancias? A ver, los viajes que haga, él Ujú. debería tener los comprobantes de los gastos, ¿sí? que realizó, y deberías demostrar el contribuyente debería demostrar alguna relación de causalidad entre el gasto que hizo y la renta que obtiene. Si el viaje lo hizo porque lo contrataron de España para hacer una obra de ingeniería en alguna localidad española, con una empresa española, él tiene un contrato y demás, y obviamente es un gasto necesario. Ahora, si se fue de vacaciones con su familia a Madrid a pasear, y en realidad no se puede demostrar esa relación de que sea un gasto necesario para obtener la renta. Ese es el principio general, ¿sí? Ah, ok. Gracias. ¿Profe? Sí, ya lo sé. O sea, ¿no existen rectificaciones negativas para determinar menos impuestos, verdad? O sea, puede que pase, pero no la puedo hacer, ¿o sí? Sí, se puede hacer, pero tendrías que justificar, digamos, qué es lo que sucedió. Claro, y seguramente lo Eso va a investiguen más. despertar una alerta, ¿sí? Va a prender una luz roja en el fisco para ver qué anda pasando, ¿sí? Bien, bien, pero se puede. De poder se puede, sí. Perfecto. Gracias. Pero tiene sus consecuencias. Bueno, chicos, si tienen más preguntas, les voy a dejar también, o sea, además de este práctico, ustedes tienen uno adicional para practicar, para repasar. Ese otro práctico está vinculado a otro periodo fiscal para que practiquen, analicen y comparen cuál es el tratamiento de distintas rentas, ¿sí? Entonces, básicamente lo que se pretende con este ejercicio es aunar, reunir, recolectar todo lo que hemos visto hasta ahora y presentárselos en un solo esquema integrador, ¿sí? Hasta este esquema que vimos hoy, vamos a evaluar en el próximo parcial de la semana que viene, ¿sí? Lo que sea bienes personales,
impuestos sobre los bienes personales va a quedar para el recuperatorio. Entonces, nosotros a partir de ahora, el día lunes tenemos prácticos de bienes personales. El día miércoles tenemos consulta, si Dios quiere presencial. Y el día viernes tenemos también presencial el examen parcial, el primer examen parcial. Repito las recomendaciones, vayan buscando el material normativo con el cual pueden rendir, solamente normativa. Preparen calculadora, hojas, lapiceras, ¿sí? Para poder desarrollar y bueno, traten de ir afianzando, digamos, todo lo que han visto hasta ahora con algún repaso, ¿sí? Bien, profe. Bueno, no los estoy viendo, no sé si están, si no están, si se han ido. Estamos, profe. Algunos están, otros deben estar Profe, estamos. Sí, estamos, profe. en otros ámbitos. Sí, estamos, bueno, bien ahí. Bueno, muchas gracias por la paciencia, sepan disculpar los inconvenientes técnicos que hemos tenido, pero bueno, lamentablemente por una cuestión de horarios no me podía desplazar, así que di la clase desde la facultad, pero el Wi-Fi me traicionó en el último minuto, ¿sí? Así que estuve con mis datos todo el tiempo. No tengo nada más para comentarles, pedirles por favor que se sienten a repasar todos los prácticos que hemos visto hasta ahora, desde el número 1 hasta el 14. Todo lo que hemos visto en la clase seguramente que sea evaluado, ¿sí? En las clases, ¿sí? Hasta ahora puede ser evaluado. Así que bueno, es mi recomendación y les deseo lo mejor de los éxitos. Nos volvemos a ver igual el lunes El lunes vamos a confirmar cómo sigue la clase, si es presencial o virtual, porque entiendo que ya hay menos restricciones de transporte. El miércoles, si Dios quiere, presencial a la consulta y el día viernes presencial al examen parcial. ¿Ok? Así que bueno, les deseo que tengan un buen fin de semana de estudio y nos vemos la semana próxima, si Dios quiere. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao.